Bueno, saludamos a todos los que también nos están viendo en línea, a nuestra iglesia Babies también los saludamos. Y hoy comenzamos un nuevo mes, ¿no? Bueno, hoy no, pero sí, hoy domingo es primer domingo del mes de mayo y ya casi es diciembre, ¿no? Ya casi, ¿no? Ya huele a natilla, ya huele a buñuelos. Este año también está corriendo de una forma impresionante. Muy bien, hoy quiero iniciar una nueva serie de enseñanzas, ¿sí? Este mes de mayo. Y esta serie la he titulado de la siguiente manera. Amamos a Dios y amamos a las personas difíciles. ¿Cómo se llama? Amamos a Dios y amamos a las personas. Ay, el paréntesis, ¿no? La letra chiquita en los contratos que a veces uno va y reclama, pero ¿por qué esto? Pero es que ustedes nunca a mí me dijeron eso. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y uno va y reclama y ¿qué le dicen a uno? Es que no leíste la letra chiquita, ¿no? Y en la Biblia también encontramos letra chiquita. Y esa letra chiquita a veces nos dice que debemos amar a personas que no quisiéramos amar, personas difíciles. Y la nombré de esa manera porque no solamente es nuestro lema de servicio, es nuestro lema de adoración, sino también es el corazón de esta casa, es el corazón de esta iglesia, es lo que nos define como iglesia. El amar a Dios, el amar a las personas es lo que nos inspira a levantarnos cada día y trabajar por el extendimiento del reino de los cielos. Es nuestro ADN. Amamos a Dios y amamos a las personas. Y de verdad que ese lema suena genial, ¿verdad? Amamos a Dios. Y lo decimos en todo momento y en nuestros videos, amamos a Dios y amamos a las personas. Y qué genial eso, ¿no? Amar a Dios sirviendo a las personas que vemos, pero muchas veces olvidamos que esa decisión de fe o esa profesión de fe de amar a Dios, de amar a las personas, implica que a veces tengamos que toparnos con personas que son difíciles de amar. ¿Cuántos se han topado con personas que usted dice, pastor, o Señor, o como dicen, o ilumínalo, o elimínalo, ¿verdad? Y aquí quiero darles, como es domingo de primicias, nuestro primer domingo de mes, quiero darles la siguiente primicia. ¿Están listos? Todos hemos sido en algún momento personas difíciles de amar. Yo he sido una persona difícil de amar. Pronto mi esposa dice sí. Amén. Amén a esa palabra. Yo creo que todos hemos sido en algún momento o un hijo difícil de amar, o un padre difícil de amar, o quizás has sido un esposo difícil de amar, o quizás yo he sido un pastor difícil a veces de amar. Sí, y les pido perdón si de pronto en algunos momentos he sido difícil, pero entender que todos en algún momento hemos sido personas difíciles de amar me va a ayudar a entender y a comprender lo que el Señor nos va a hablar durante este mes de mayo, ¿sí? Sobre todo porque nos va a ayudar a ser más empáticos. Y yo sé que a través de esta serie el Señor nos va a llevar a un nivel más profundo en nuestras relaciones interpersonales, pero sobre todo a vivir una vida más tranquila y más llena del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a nuestra palabra. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 5 y saltamos al versículo 7. Este es nuestro texto del día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Escribe esta carta al ángel, cuando la palabra dicen, bueno, hablando un poquito del contexto, eso es un mensaje que el Señor por medio de Juan, quien era el escritor de la carta, del libro de Apocalipsis, escribe un mensaje a cada iglesia.
En este caso le está hablando a una iglesia que el apóstol Pablo había fundado por allá alrededor del año 52 después de Cristo, en la región de Éfeso. En la región de Éfeso habían muchas iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Y aquí cuando Juan dice, escribe esta carta al ángel, hace referencia que escribiera esta carta o le diera este mensaje al pastor, al líder que estaba a cargo de la iglesia o de las iglesias que estaban en toda la región de Éfeso. Y este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro, verso 2. Mira lo que el Señor les dice. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. En ese tiempo también habían hombres que se autoproclamaban apóstoles, pero no eran apóstoles. Y dice la palabra, has descubierto que son ¿qué? Mentirosos. Verso 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero, verso 4. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Verso 5. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al inicio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y termina el verso 7 diciendo, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le quiere decir a la iglesia. ¿Cuántos trajeron sus oídos? Muy bien. Escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Si estás tomando notas, yo sé que esta es una iglesia que toma notas, ¿sí? Si vas a tomar notas en tu celular, te ruego que no te distraigas en redes sociales. Pero si estás tomando notas, he titulado este primer capítulo de este mensaje, Una vida impulsada por el amor. ¿Una vida qué? Impulsada por el amor. No sé si recuerdas cuando te enamoraste por primera vez. Bueno, no voy a hablar de amor porque hicimos una serie súper larga de 2 meses. Pero cuando hablo de enamorarme, pues obviamente siempre hablo de mi esposa, ¿sí? Yo recuerdo los primeros meses cuando comenzamos a salir, podíamos, hablar por horas. En ese tiempo no existía el WhatsApp, estoy hablando de hace más de, bueno, no soy tan viejito, pero pues tampoco somos tan jóvenes, ¿sí? Pero en ese tiempo no existía el WhatsApp, en ese tiempo existía el Messenger. Y podíamos pasar horas, a veces nos daban las 2, 3 de la mañana. ¿Cuántos jóvenes han caído en eso? Pero nos daban las 2, 3 de la mañana hablando y cuando ya uno empezaba a dormirse, porque obviamente ya es ahora, ¿sí? Le mandaban a uno un zumbido. ¿Recuerdan los zumbidos? Y como que hoy hacemos la perdida, ¿no? Como que, oiga, respóndame que te estoy escribiendo y le hacemos una perdida. Y como que seguíamos hablando. Sí, yo recuerdo que en ese tiempo mi abuelo estaba viviendo con nosotros porque estaba en una transición de comprarse una casa y estuvo viviendo con nosotros un tiempo. Y yo le di mi cama y a mí me tocó dormir en el piso. Yo le di mi cama a mi abuelo. Mi abuelo se levanta y me dice, mijito, ya casi termina. Es que no puedo dormir. Y yo, abuelo, perdóneme. Y yo le escribí a ella, Caro, ya tenemos que colgar o tenemos que terminar porque mi abuelo ya me regañó. Y, y era increíble. El desafío es que pasan los años y pareciera ser, y no lo digo porque sea mi caso, porque siento que me siento todavía recién casado, enamorado y en el fuego del Espíritu Santo, en el avivamiento. Pero la tendencia es que
por las circunstancias, por la monotonía, las relaciones se pongan frías. Ya entramos en una zona de confort, entramos quizás en una rutina, y yo sé que los hábitos y las rutinas son importantes, pero las rutinas, los hábitos deben estar acompañados por el fuego del Espíritu Santo. Lo mismo pasa en nuestra relación personal con Dios. Nuestras rutinas diarias de hacer nuestro devocional, aquí le llamamos nuestro R07, nuestro tiempo a solas con Dios, debe estar acompañado del fuego y de la presencia del Espíritu Santo. Porque corremos el riesgo de convertir algo que es extraordinario, como es disfrutar la presencia de Dios todos los días, y la podemos convertir en algo ordinario. Y algo así estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Éfeso, en sus inicios hubo fervor espiritual. Éfeso, bajo el ministerio del apóstol Pablo, se convirtió en la capital mundial del avivamiento. Pablo fundó esta iglesia alrededor del año 52 después de Cristo. Y estuvo edificando esa iglesia por 2 años. Estuvo predicando, estuvo ministrando, estuvo discipulando la iglesia, porque eso es lo que hace un pastor. Y en Hechos capítulo 19, verso 1, y saltamos al 17, nos narra o nos cuenta cómo fue la fundación de esta iglesia. Dice Hechos capítulo 19, que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó ¿a dónde? A Éfeso. Y un temor solemne descendió sobre la ciudad. Mira, habla de ciudad, un avivamiento. Y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Verso 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes, eso también es un síntoma de un avivamiento en una ciudad, es que las personas comienzan a arrepentirse. Sí, el avivamiento no es algo emocional, no es algo de llorar, de emociones. No, el avivamiento es arrepentimiento. El avivamiento verdadero afecta a la ciudad. Y muchos comenzaron a confesar sus prácticas pecaminosas. Y hay algunos ejemplos, verso 19. Varios de ellos que practicaban la brujería, la hechicería. Recordemos que en Éfeso estaba el templo de la gran Diana, la diosa de los efesios, que era la diosa de la fertilidad, y había mucha brujería y había mucha hechicería, y que comenzaron a hacer bajo el ministerio del apóstol Pablo, dice la palabra, que comenzaron a traer sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública, y el valor de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Eso debe ser mucho dinero. Y mira lo que dice el versículo 20. Y el mensaje del Señor, ¿qué hizo? Se extendió. ¿Recuerdan el mensaje del fin de semana pasada? Una fe que se extiende, una fe que se propaga, una fe que se está extendiendo. Y el mensaje del Señor se extendió por todas partes de Éfeso y tuvo un poderoso efecto. Eso es lo que estamos pidiendo para Ibagué. Eso es lo que estamos clamando para Ibagué, que la palabra de Dios corra como un río sobre esta ciudad y tenga un poderoso impacto en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedió? Pablo estaba edificando esa iglesia 2 años, pastoreándola. Pero pasaron 3 años después. Es decir, que ya completamos 5 años desde la fundación de esta iglesia. ¿Y Pablo qué hace? Pablo era un apóstol. Él no era un pastor, era un apóstol. Y un apóstol tiene la facilidad de moverse en cualquier ministerio. Pablo podía enseñar, Pablo podía pastorear, Pablo podía evangelizar. Mira, ahí vemos evangelizando, ganando la ciudad para Cristo. Pero parte de la función de Pablo era ir a esa ciudad, plantar una iglesia, levantar un liderazgo y marcharse. Él era un misionero, hizo como 3 viajes misioneros. Y ya llegó el momento de decir, bueno, ya edificamos, ya plantamos una iglesia, ya levantamos líderes. ¿Qué debemos hacer? Hay otras regiones que no necesitan y debemos seguir extendiendo la palabra de Dios. ¿Y qué hace el apóstol? El apóstol llama
a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y les dice lo siguiente, Hechos capítulo 20. Nos saltamos un capítulo. Verso 17 y saltamos al verso 28. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Y les dijo, verso 28, cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. Mira, yo no puedo cuidar a alguien si primero no me sé cuidar a mí mismo. Ese es el mensaje que Pablo le da al liderazgo de la iglesia de Éfeso. Cuídate, dígale al que está a tu lado, cuídate. Cuídate a ti mismo. La palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. El que piensa estar, estoy bien, estoy en mi mejor. Cuidado, cuidado, Satanás te puede tentar. Y él les dice, cuídense a sí mismos y cuiden también ¿a quién? A la iglesia del Señor. Alimenten y pastoreen el rebaño que dio de Dios, su iglesia. ¿De quién es la iglesia? No es tuya, no es mía. La iglesia, el rebaño, las personas son del Señor. Y por eso mi responsabilidad como pastor, como líder es mayor. Porque yo no estoy cuidando cosas, equipos, estamos cuidando personas. Dios nos ha encargado cuidar personas. Y el Señor, y Pablo les dice, cuiden la iglesia, alimenten la iglesia, comprada con la sangre de Jesús. Mira el precio que el Señor tuvo que pagar por cada ovejita que te entreguen. O que el Señor nos entregue, le costó a Jesús su sangre. Y a veces somos negligentes en el cuidado. Comprada con su sangre, sobre quien el Espíritu Santo, ¿quiénes son los que nos ha puesto como líderes, como pastores? El Espíritu Santo. Esto es un llamado de Dios, es el Espíritu Santo. Verso 29, y aquí está la advertencia. Sé que después de mi partida o de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no van a perdonar el rebaño. Incluso, verso 30, y eso es impresionante, algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. A lo cual Pablo les dice, verso 31, tengan cuidado. Ahora, esto no es para que mires a las personas que están en tus grupos de conexión y este será un falso maestro. ¿Será que este se va a levantar y va a empezar a distorsionar la verdad para juntar seguidores? No. Pero eso sí estaba pasando en la iglesia. Posiblemente. Y como todo pastor, advierte. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, iglesia. Pero ¿qué sucedió en la iglesia de Éfeso? Pasaron aproximadamente 40 años. ¿Y por qué lo sé que pasaron 40 años? Porque si Pablo fundó la iglesia, ¿en qué año? En el año 52 después de Cristo. Y más o menos cuando escribió Juan el Apocalipsis. En el año 90, más o menos el año 100 después de Cristo. Es decir, que pasaron aproximadamente, póngale usted, entre 40 y 50 años desde la última experiencia de Pablo con sus líderes. O sea, Pablo les advirtió, les dijo, me debo ir, tengan cuidado con esto, puede pasar esto, no les estoy profetizando, simplemente tengan cuidado. Y nunca más se volvió a saber del apóstol Pablo. Estableció líderes, estableció pastores, seguiré con mi trabajo, pero nunca más se volvió a saber del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso. Y ahora el Señor, ya no con Pablo, ahora con Juan, y él mismo directamente hablándole al liderazgo de esa iglesia y les da un mensaje claro por medio de Juan en Apocalipsis. ¿Sabes qué es lo que yo veo aquí? Y esta es mi idea principal de mi mensaje de hoy.
es que en ocasiones el precio de la ingenuidad y de la falta de discernimiento espiritual es el dolor. El precio de la ingenuidad y de la falta de discernimiento espiritual es el dolor. ¿Sabes por qué? Porque Pablo les advierte que iban a venir personas, y no digo personas difíciles, iban a venir personas muy difíciles. Y él lo dice en el verso 29 y 30. Después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces vestidos de ovejas que no van a perdonar el rebaño. Verso 30. Incluso algunos hombres de su propia iglesia se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidados. En otras palabras, lo que Pablo les estaba diciendo es: tengan cuidado, porque personas malintencionadas, personas con una misión oculta, nosotros le llamamos aquí la misión oculta. La iglesia de Cristo tiene una misión. La misión es atraer, plantar a las personas en la iglesia, discipularlas, equiparlas para que puedan servir y que vivan para adorar a Dios. Esa es la misión de la iglesia. Pero a veces podemos tener una misión oculta. Una misión oculta viene de alguien que no ha sido sanado por Dios. Una misión oculta viene de alguien que no ha llenado sus vacíos, que no ha llenado sus faltantes. Quizás tiene una necesidad de ser alabado. Quizás tiene una necesidad de ser necesitado, de ser admirado. Y vienen personas con misiones ocultas. Personas que iban a hacerle daño a la iglesia. ¿Y saben por qué lo creo? Porque mire lo que sucedió en el verso 2 de Apocalipsis, que es nuestro texto central de hoy. El Señor les dice por medio de Juan: has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Pregunta: ¿cómo descubres a alguien que es mentiroso? ¿Por discernimiento espiritual? El Señor me muestra que en ti hay un espíritu de mentira. Yo te ministro y te libero. No. ¿Sabes cómo se descubren los mentirosos? Los mentirosos se descubren después de haber hecho el daño. ¿O no? Diga conmigo: sí, pastor. ¿O no? Cuando tú dices: hijo, si eres mentiroso, ¿por qué? Porque mintió. Si le dices a tu esposo: mentiroso, ¿por qué? Porque mintió. Y la palabra que usan aquí es prueba. Di conmigo: prueba. Y la palabra prueba no se emplea en el sentido de colocarlos a prueba para ver si son o no son verdaderos siervos de Dios, o verdaderos apóstoles o profetas, o como se quieran llamar. La palabra prueba en el sentido original es experimentar una prueba amarga. Es experimentar una tristeza, un dolor. Es decir, ellos como iglesia confiaron en las personas, pero esas personas les hicieron daño. Y cuando uno confía en alguien y esa persona hace daño, esa persona es falsa, esa persona es mentirosa, nos sentimos traicionados, nos sentimos maltratados por personas que quizás admirábamos. Y eso es doloroso. ¿Cómo es posible? Y eso a mí me confrontó de una forma impresionante. Porque ¿cómo es posible que nuestros propios hermanos en la fe, nuestra propia familia espiritual nos haga daño? Yo no puedo concebir, mi mente no puede concebir eso. Que alguien que se llama cristiano, pastor, líder o como se quiera llamar, le haga daño a alguien. Yo no puedo concebir eso. En mi mente humana, mi mente carnal, pero en mi mente espiritual es diferente.
Quisiéramos evitar el dolor que personas difíciles nos pueden causar. Pero ¿sabes? A veces es inevitable. El dolor es inevitable. Las heridas que esas personas van a causar van a ser inevitables. Pero lo que sí puedes evitar es amargarte. ¿Sabes qué produce la amargura en nuestro corazón? La amargura produce endurecimiento del corazón. Cuando tú no sabes qué hacer con la ofensa, cuando tú no sabes resolver ese conflicto interno que tienes, tu corazón se enfría, tu corazón se empieza a endurecer. Y Jesús dijo que en los postreros días el amor de muchos ¿qué? Se va a enfriar. Y el enfriamiento espiritual, la apatía, no viene porque sí. Viene de una seguidilla de heridas que no hemos resuelto delante del Señor. Cuando una persona está amargada, comienza a hacer votos internos. Pastor, yo no vuelvo a darme más. Yo no vuelvo a confiar en nadie. Pastor, yo no me vuelvo a comprometer. Yo no vuelvo a servir. Porque de esa manera yo no voy a volver a sufrir. Y les hago la siguiente pregunta. O hazle la pregunta al texto. ¿Por qué el Señor los amonesta? ¿Los amonesta por las personas que les hicieron daño? ¿O los amonesta por lo que la ofensa o la herida provocó en el corazón de ellos? Tremendo. Y yo veo en este pasaje tres cosas que hay que tener en cuenta en nuestro pasaje central de Apocalipsis. Uno, lo primero que veo es una amonestación. Lo segundo que veo es una advertencia. Y lo tercero es un llamado. Y de cada punto voy a sacar algunos principios. ¿Están listos? Muy bien, si estás tomando notas. La amonestación, el Señor les dice: no me aman, ni se aman como se amaban al principio. Cada uno sabe si de verdad está amando o no está amando como al principio. ¿Sabes cuál es el principio que veo en esta amonestación? El principio, y ahí va a aparecer en pantalla, el amor de los unos por los otros es la prueba auténtica de nuestra fe. Jesús lo dijo, que nos iban a conocer. ¿Por qué? Por nuestro amor. Si el mundo ve que tenemos algo relevante, ¿sabes qué es una iglesia relevante? Una iglesia relevante es una iglesia que ama. Y la prueba de un verdadero cristiano no es cómo habla en lenguas, no es cómo predica, no es el Señor me mostró y tú dices, wow, ese es un hombre de Dios, no. Porque en esa iglesia habían apóstoles, pero esos apóstoles que hicieron daño a la iglesia. La prueba de la auténtica madurez espiritual es el amor. Y me encanta ver que el Señor elogia a la iglesia y le dice: has trabajado por mi nombre, has tenido paciencia, has sufrido por los falsos maestros. Tuvieron que pagar las consecuencias de su ingenuidad, de su falta de discernimiento espiritual. Y es algo que quiero hablar un poquito más adelante, y es los límites que debemos aprender a poner con personas que son difíciles. Porque a veces somos muy ingenuos. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos dirán: Señor, pero en tu nombre. ¿Y el Señor qué les dirá? Nunca te conocí. Nunca estuviste conmigo, nunca estuviste en el secreto.
Y me encanta que el Señor elogie la iglesia y les dicen, han trabajado, vida abundante hemos trabajado. Vida abundante nos hemos esforzado. Vida abundante estamos haciendo bien las cosas. Pero quizás hoy el Señor nos diga, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Wow. Has perdido tu pasión. Has perdido tu primer amor. Ten cuidado con los conflictos internos de tu corazón, porque eso puede hacer que el amor a Dios y el amor entre nosotros sea debilitado. Jesús elogia esta iglesia y quizás no había otra iglesia que trabajara como Éfeso, porque a pesar de que habían sufrido por causa del ministerio, del servicio, del llamado, porque eso hace parte de nuestro llamado, el sufrimiento. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. ¿Como qué? Como un buen soldado de Jesucristo. Por causa del evangelio hay que sufrir. Ay no, pastor, pare de sufrir. Al contrario, yo vengo aquí a que usted me diga, pare de sufrir. No. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pablo le dice, si eres un buen soldado, vas a sufrir. Y vas a sufrir penalidades. El problema es que no sabemos ni de quién, ni cuándo van a venir las penalidades. Lo que sí tengo claro es que en el caminar con Cristo van a haber penalidades. Jesús los elogia. Era una iglesia de excelencia, era una iglesia de orden, era una iglesia que trabajaba por la sana doctrina. Y yo decía, Señor, me siento identificado con Éfeso. Porque como iglesia somos una iglesia que batallamos por el orden, por la excelencia, por la sana doctrina. Pero algo que les hemos enseñado a nuestros líderes y a nuestros servidores es que nunca las reglas estarán por encima de las personas. Nunca. Obvio, hay reglas, Dios es un Dios de orden, pero nunca una regla estará por encima de una necesidad de salvación de una persona. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Tengamos cuidado, porque si no hay equilibrio en eso, eso podría ser que perdamos lo que nos define como iglesia, el amor. Eso nos está haciendo relevantes. Eso es lo que está haciendo eco en esta ciudad, el amor. Número 2, lo segundo que el Señor les da es una advertencia. Lo primero es una ¿qué? Una amonestación. Lo segundo es una advertencia. Y el Señor les dice, hagan las obras que hacían al principio, porque si ustedes no se arrepienten, es un llamado al arrepentimiento, perder el primer amor, dejarnos de amar como nos amábamos al principio, es un pecado delante de Dios. Si no te arrepientes, quitaré el candelabro de su lugar en la iglesia. ¿Sabes qué principio saco de esta advertencia? El principio es el siguiente: cuando una iglesia pierde su primer amor, está próxima a desaparecer. Cuando una iglesia pierde su primer amor al Señor, cuando una iglesia deja de amar a las personas, deja de tener esa compasión por los perdidos, y llegamos a una zona de, ya crecimos, ya llenamos el auditorio, 2 reuniones, 3 reuniones, y quizás compremos la casa y avancemos en el nombre de Jesús, amén. Pero si no está motivado por el amor, créame, no pasa absolutamente nada. Puedo tener todos los dones, puedo tener todos los talentos, puedo tener todos los ministerios, puedo ser el apóstol, superapóstol y superprofeta y a un paso de ser querubín. Pero créame, iglesia, si yo no tengo amor, si soy déspota, si soy grosero, si soy orgulloso, si no abrazo, si no extiendo la mano, si no soy generoso, voy a ser como un címbalo que retiñe. ¿Sabes qué es eso? Es ponerme a mí a tocar batería. Pastor, por favor, predique mejor. Eso.
¿Sabes qué representa el candelabro? El candelabro representa el fuego. En el tabernáculo, en el lugar santo, el candelabro debía permanecer encendido, y ese fuego lo había encendido Dios, no los sacerdotes. Nosotros no somos los encargados de encender el fuego. Nosotros nos encargamos de mantener el fuego encendido en la iglesia. Ese candelabro representa el fuego del Espíritu Santo. Y cuando el Señor dice, voy a quitar el candelabro de su lugar si no se arrepienten, ¿sabes qué puede significar esto? Que el Señor va a quitar la presencia del Espíritu Santo de esa iglesia. Y es obvio, mis amados, si la motivación ya no es el Señor, ya no son las personas, créame, ya el Señor no tiene nada que hacer en esa iglesia. Cuando una iglesia deja de amar, deja de ser eficaz. Eso hacía el candelabro. El candelabro daba luz, daba calor. Cuando una iglesia deja de amar, cuando una iglesia deja de servir, cuando una iglesia deja de extender la mano, cuando una iglesia deja de ser generosa, es una iglesia que va a dejar de impactar este mundo. Es una iglesia que se vuelve insípida. Y es una iglesia que ya no sirve para nada, dice el Señor. Y número 3, un llamado. Y el Señor dice, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¿Sabes qué principio yo tomo aquí, iglesia? No saber qué hacer con el dolor que pueden causar personas difíciles hará que rechacemos la palabra que viene de Dios. Y tú te preguntas, es que siento que Dios no me habla, pastor. Me siento seco, me siento que estoy un moribundo espiritual, me siento estancado. Y quizás en la iglesia donde estoy me cambio y vas para otra iglesia y sigues sintiendo lo mismo, porque el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no es el líder, el problema no es el predicador. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no hemos resuelto los conflictos internos que hemos tenido y que hemos cargado durante no sé cuántos años. Pastores, que hace 17 años, ¿hace cuánto? Y no he podido con eso. Creo que hoy llegó el momento de que puedas ser libre, de que puedas sacar tu corazón de la nevera y puedas recibir un nuevo bautismo de amor del Espíritu Santo de Dios. Quiero cerrar con esto. Perder el primer amor es perdernos la oportunidad. Yo no me quiero perder esta oportunidad, iglesia. ¿Cuántos quieren impactar Ibagué? Solo 4 o 5, listo, con ellos sumamos. ¿Cuántos quieren impactar Ibagué? Yo quiero impactar esta ciudad. Y créame, no es el sentir solamente del pastor Julián, es el sentir de muchos amigos pastores, y por eso nos estamos uniendo como pastores. Porque no se trata del protagonismo de una iglesia, de un pastor. Nuestro clamor es que venga un avivamiento como el que hubo en la ciudad de Éfeso. Pero nos puede pasar que pasan los años y nuestro corazón se comienza a enfriar. Y claro, no me voy a apartar, no me voy a alejar de Dios, pero mi corazón está lejos del Señor. Y si hoy tú quieres recuperar ese primer amor y quieres pedirle al Espíritu Santo que vuelva a encender la llama, ¿por qué no te colocas sobre tus pies, iglesia? Y ahí en tu lugar vas a levantar tus manos al único que puede encender el fuego, el Espíritu Santo. Y vas a pedirle a Él, al Espíritu Santo de Dios, que vuelva a encender el fuego del primer amor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mira los corazones. Te queremos agradecer por haber escuchado nuestro mensaje.
Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Si estás aquí en la ciudad de Ibagué, te invitamos a nuestras reuniones presenciales. No olvides que somos Vida Abundante, amamos a Dios y amamos a las personas.